de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es importante indicar que solo se aplica para triángulos rectángulos. Hay derivados de Pitágoras, pero esos no los vamos a ver en este tutorial. El triángulo rectángulo, recordemos que es aquel que tiene un ángulo recto. La simbología para el ángulo recto es este cuadrito que vemos en pantalla, acá. Cuando nos aparece ese cuadrito significa que el ángulo mide 90 grados, que se le conoce como el ángulo recto. Además, en el triángulo rectángulo, los lados reciben un nombre en específico. Los lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de cateto. Y el lado más largo, que es el que está enfrente del ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa. El teorema de Pitágoras nos indica lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Acá el orden de los catetos no importa. El cateto vertical puede ir de primero o el cateto horizontal puede ir de segundo. Igualmente habrán ejercicios donde la figura puede estar en diferente posición. Entonces podemos colocar el orden de los catetos como gusten. De la fórmula principal del teorema de Pitágoras deducimos dos fórmulas. La primera que vamos a ver es la fórmula para encontrar hipotenusa. Para encontrar la hipotenusa la fórmula es: hipotenusa va a ser igual a raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. La otra fórmula que deducimos va a ser para encontrar cateto. Esta fórmula nos indica que el cateto va a ser igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Es importante recalcar que en la fórmula de la hipotenusa siempre se suman los catetos, cada uno de ellos elevado al cuadrado. Pero en la fórmula para encontrar cateto siempre debe ir primero la hipotenusa al cuadrado, con una resta del cateto que conocemos al cuadrado. Teniendo esto en cuenta, veamos los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Determine la medida del lado que falta. En el dibujo se puede observar que la medida que desconocemos es la hipotenusa. Sabiendo que es la hipotenusa, recurrimos a la fórmula para averiguar hipotenusa, que es raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Los catetos miden 8 y 6 respectivamente. Entonces, reemplazando la fórmula tenemos que x, que es la hipotenusa, va a ser igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Calculando las potencias tenemos que 8 al cuadrado es 64 y 6 al cuadrado es 36. Todo esto teniendo siempre la raíz. Raíz cuadrada de 64 más 36. Y 64 más 36 nos da 100. Entonces tenemos que x es igual a raíz de 100 y la raíz de 100 es exacta. Nos da 10. Entonces la hipotenusa en este ejercicio mide 10. Veamos un segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos indica: determine la medida del lado que falta. Podemos observar que la medida que nos hace falta es la de un cateto. Entonces, para encontrar ese cateto recurrimos a la fórmula de cateto, que nos indica que el cateto va a ser igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. La hipotenusa mide 4 raíz de 5 y el cateto que conocemos mide 3 raíz de 2. Importante indicar que cuando elevo al cuadrado 4 raíz de 5 y 3 raíz de 2, debo colocarlos entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si yo no coloco los paréntesis, se puede entender que solo el 4 o solo la raíz de 5 se van a elevar al cuadrado. Igual para el cateto, podríamos entender que solo el 3 o solo la raíz de 2 se va a elevar al cuadrado. Y a la hora de hacer las potencias así, el resultado va a estar mal. Entonces, colocando los paréntesis entendemos que tanto el 4 como la raíz de 5 y el 3 y la raíz de 2 se van a elevar al cuadrado. Resolviendo estas potencias obtenemos que 4 raíz de 5 al cuadrado es 80 y 3 raíz de 2 al cuadrado es 18. Entonces nos queda que x, que es el cateto, va a ser igual a raíz cuadrada de 80 menos 18. Hacemos la resta y nos da que
x es igual a raíz de 62 y esta raíz no es exacta. Entonces, este es el resultado final para el cateto que no conocíamos. Con estos ejemplos podemos ver cómo encontrar hipotenusa o cateto dependiendo del ejercicio.